Buenos días. Actualidad de los derechos humanos y rol de la Presidencia de la República. Este va a ser el tema que desarrollaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros temprano por la mañana, lunes 13 de mayo del año 2019, dedicado a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país, deseando que esta semana sea de mucho provecho y éxito para usted en todas sus actividades personales y profesionales. De nuestra parte, vamos a hablar en esta primera entrevista sobre los derechos humanos, la visita del relator especial a Naciones Unidas y las disposiciones de la Presidencia de la República sobre este tema. Y es un gusto para mí recibir a María Silvia Guillén, comisionada presidencial para los derechos humanos. Buenos días, comisionada, qué gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio. Buenos días, Carlos, un gusto estar aquí en su programa. Gracias por tomar la invitación y vamos a hablar un poco sobre agenda de derechos humanos desde la Presidencia de la República y tomar un poco la visita reciente que ha tenido el relator especial sobre promoción de la verdad, reparación y garantías de no repetición, Fabián Salvioli, que estuvo entre el 23 de abril y el 3 de mayo en el país sosteniendo una serie de reuniones y actividades con diversas instituciones involucradas en el tema de derechos humanos. Y justamente empecemos un poco con eso, porque el 3 de mayo él publicó una serie de observaciones preliminares de su visita oficial. En principio, comisionada, ¿cuál es la postura que tiene usted como comisionada presidencial en materia de derechos humanos sobre las recomendaciones que el relator especial formuló a la presidencia y al órgano ejecutivo? Bueno, efectivamente el señor relator, antes de presentar públicamente el informe, lo hizo con todos los funcionarios públicos que en un u otro momento estuvimos reunidos con él, dándole información sobre la realidad de la memoria histórica en el país, la verdad, la justicia y la reparación. Y él rindió ese primer informe, y le digo, un informe muy duro, un informe muy fuerte, pero lamentablemente un informe que dice bastante la verdad. Entonces mi posición a este respecto es que el señor relator hizo una visita muy intensa, tuvo acceso a todas las personas que de una u otra manera tuvieron que ver fueron víctimas en el conflicto armado, ¿verdad? Aquellas organizaciones que les acompañan, pero también con todo el funcionariado que de una u otra manera se relaciona con la temática, y obviamente él da un informe muy intenso en el cual él dice que él da sus primeras impresiones, pero además da preliminarmente 41 recomendaciones a todas las entidades del Estado y a otras entidades privadas y públicas. Justamente él mencionó en una entrevista que le brindó Alberto Arene del espacio Focos, que también se transmite en este canal, que tuvo más de 30 entrevistas con diferentes personas, familiares de las víctimas, representación legislativa, gubernamental, entre otras instancias, lo cual muestra un poco la diversificación de actores con los cuales él pudo interactuar. Y ese es un punto relevante porque permite construir un informe que posteriormente él mencionó que lo presentará a Naciones Unidas completo. De momento solo es esta serie de observaciones, como usted bien mencionaba, más de 41 recomendaciones, para ser precisos, al Estado salvadoreño. Y una de esas recomendaciones, comisionada, es la ampliación del programa de reparación a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, es decir, ampliar la cobertura en víctimas y ajuste a los montos de las medidas de indemnización que actualmente se tiene, porque esto viene por decreto ejecutivo. ¿Cómo logra el gobierno un cumplimiento progresivo de esta recomendación? Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, a partir de la gestión del profesor Sánchez Serén, se ha tratado, en las medidas que las finanzas del Estado lo permiten, ir atendiendo los compromisos internacionales en materia de reparaciones. Si bien es cierto, la mayor intensidad en materia de reparaciones se ha dedicado, pienso yo, a lo que es el cumplimiento de la sentencia del Mozote. Usted sabe, en el caso del Mozote hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a una serie de reparaciones, que son indemnizaciones, pero también son obra física, obras de infraestructura, pero también tiene que ver con
la reparación moral a las víctimas, una serie de reparaciones que pienso yo que han caminado bastante. A estas alturas en el Mozote hay un cumplimiento de un 80% de la reparación. Estamos mal en las indemnizaciones. Y fíjese que tiene que ver con el monto con el que se cuenta para las indemnizaciones, que es absolutamente insuficiente, ¿verdad? Se va pagando de a poquito, se ha pagado ya una buena cantidad de víctimas, pero la víctima, los familiares de las víctimas, de los que fueron masacrados en ese conflicto, todavía no se ha podido pagar por problemas legales. Fíjese que inicialmente se caminó por un mecanismo de derecho sucesorio. O sea, hay que seguir diligencias de aceptación de herencia para poder pagar estas indemnizaciones. Hemos hecho un análisis muy detenido y creemos que no, el derecho sucesorio tiene que ver cuando en mi patrimonio ya estaba esa cantidad de dinero cuando yo fallecí, pero estas personas, ese dinero llega como una consecuencia de la forma en que los asesinaron, como consecuencia de una sentencia. En este momento se está trabajando, también por recomendaciones de la Corte Interamericana, un procedimiento administrativo que facilite el pago de esas indemnizaciones. Pero no hay que perder de vista, Carlos, que todo el país está ensangrentado a consecuencia de masacres, no es solamente el Mozote. El Mozote caminó todas las instancias interamericanas hasta llegar a la Corte, pero no han tenido esa posibilidad todas las demás masacres, ¿verdad? Entonces, entiendo que el relator se está refiriendo a que hay en todo el territorio nacional víctimas que todavía no están siendo indemnizadas. Y aquellas víctimas o familiares que se están indemnizando, dice él, son cantidades muy exiguas, efectivamente es una cantidad pequeña a la que se les está pagando, pero obviamente se tiene que buscar un equilibrio entre las responsabilidades estatales y las finanzas del Estado, y así anualmente se va consignando en el presupuesto general de la Nación una cantidad que permita estos compromisos. El monto que se tiene, entendería, usted me corrige si no es el dato preciso, pero las personas mayor de 55 años le dan $50 mensuales por persona, la menor de 55 años $15 por persona, a las familias que tienen 3 niños menores de 5 años o mujeres embarazadas 15 por familia, a la familia de 3 niños menores de 5 años $20 por familia, y a la familia con 3 niños entre 5 y 16 años puede oscilar entre $15, máximo $20. ¿Es posible, comisionada, tratar de ampliar un poco esto? Evidentemente esto pasa por el presupuesto, su formulación, pero ¿por qué lo consulto? ¿Es posible desde la presidencia hacer ajustes? Sé que eso implica recortar a otras carteras de Estado, pero esto resulta fundamental no solo por el caso del Mozote y el seguimiento que le han hecho el sistema interamericano y de Naciones Unidas al cumplimiento de las sentencias y la reparación material. Mire, eso es posible, pero comprenderá usted que pasa por ese presupuesto general de la Nación, que también es complicado con todas las responsabilidades que tiene el Estado, pero yo creo que es importante que si a todo el tema de las reparaciones se le da la importancia que de manera preliminar y con esas cantidades se le ha dado atención durante esta gestión, considero yo que esto puede ir aumentando en la medida en que la sociedad salvadoreña, los funcionarios públicos sigan sensibilizados con el tema, porque fíjese que aquí la preocupación es que el tema de la memoria histórica, que es un tema fundamental para la vida de El Salvador, porque también tiene que ver con el presente, mucha gente cree que la memoria histórica es memoria pasada, ¿verdad? Yo creo que, como el señor Salvioli lo dice en su informe, la impunidad del presente tiene que ver con la impunidad del pasado. Entonces yo creo que es importante que este gobierno, el gobierno que viene, realmente le ponga mucha atención a la memoria histórica y al tema de las reparaciones, como usted también lo dice. Que también no solo se reduce a esas cantidades de dinero, sino que también hay que pensar que las reparaciones también tienen que ver con salud, tienen que ver con educación, que es otro tema que también habría que ponerle mucha atención. Otra de las recomendaciones del comisionado, en este caso, el relator especial de Naciones Unidas sobre promoción de verdad, reparación y garantías de no repetición, fue el de diseñar y poner en marcha una política de reparación integral a víctimas que pueda satisfacer los estándares internacionales, porque menciona, los estados desarrollan una serie de acciones y él mencionó que también
también el Estado salvadoreño ha hecho algunas cosas dependiendo de las instituciones como tal, pero todavía no puede suplir los estándares internacionales. Hasta el momento, comisionada, ¿qué acciones ha realizado desde la presidencia, según lo que le compete a la presidencia, para dejar una política de reparación y a la vez crear un registro exhaustivo de las víctimas del conflicto? Fíjese que son dos temas importantes, la política y el registro, ¿verdad? Que son dos temas que lo observo. Efectivamente, aquí se han realizado una serie de acciones, como le decía, importantes, pero diría yo de manera sistemática, y normalmente por el órgano ejecutivo. Y aquí es bien importante comprender que si bien es cierto una política tiene que surgir a propuesta del órgano ejecutivo, es importante comprender que las obligaciones no son del gobierno de El Salvador, son del Estado de El Salvador. Y fíjese que aquí se estila, históricamente ha sido así, que todas las responsabilidades internacionales, especialmente en materia de memoria histórica, se atienden a partir del gobierno central. Y eso es bueno, pero no es suficiente. Porque aquí, mire, si usted ve la lista de recomendaciones del relator, él está haciendo recomendaciones a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía a la Fiscalía General de la República, al órgano judicial, a la Corte Suprema de Justicia en concreto, al órgano ejecutivo, por supuesto. Le da recomendaciones a todo el aparato de Estado. A mi manera de ver, las recomendaciones del relator Salvioli hacen un llamado al Estado de El Salvador que desde que se nombró la figura de la comisionada presidencial para los derechos humanos, yo lo he venido trabajando, la idea de que las responsabilidades internacionales que tiene el Estado de El Salvador, que no son voluntarias, son obligatorias a raíz de que hay tratados internacionales firmados que son leyes de la República, claro, ¿verdad? Claro. Son obligaciones estatales. Y fíjese que desde el órgano ejecutivo hemos venido haciendo esfuerzos, por ejemplo, de juntar a todos los funcionarios que tienen de todo el aparato del Estado, no únicamente del órgano ejecutivo. Por ejemplo, cuando fue la última audiencia de la Comisión Interamericana, juntarnos todos los funcionarios que tenemos que ver con la temática concreta de esa audiencia que se dio recientemente, el 14 de febrero, juntarnos para ver la audiencia. No se imagina usted cuántas caras de sorpresa entre los funcionarios públicos al ver esa audiencia, porque obviamente ahí se dan cuenta de lo duro que es para el gobierno en este momento de El Salvador estar en una audiencia de esa naturaleza donde de manera muy descarnada la población salvadoreña y la Comisión Interamericana hace saber de las responsabilidades del Estado. Entonces, algo que hemos venido trabajando desde el órgano ejecutivo es precisamente que comprendamos, que asumamos, que tomemos conciencia como aparato de Estado de las responsabilidades del Estado. Una política puede ser emitida por el órgano ejecutivo, pero si no se asume por el Estado como tal, muy pocos resultados va a tener. Ese es un llamado importante para todos los funcionarios en el país, para que tomen conciencia de que las obligaciones de derechos humanos en materia internacional realmente son responsabilidades de Estado. Yo creo que aquí radica como la importancia fundamental de una política que se pueda lanzar. No se ha caminado mucho en esa política. Se tiene políticas, por ejemplo, en el tema del mozote, del cumplimiento de las obligaciones del mozote, hay una política concreta, como la hay también en el tema del registro. Hay un registro de las víctimas del mozote, pero la observación del relator Salvioli es: falta sistematizar todo lo que pasó durante el conflicto armado. No hay, por ejemplo, un lugar donde usted puede llegar a revisar qué pasó en la mozote del Calabozo, qué pasó en la masacre del Calabozo o en la del Zumpul, ¿verdad? No hay. Como tampoco hay una base, un registro de todas las víctimas del conflicto armado. Un registro confiable, todavía no lo hay. Está de manera muy incipiente. Muy bien, tengo que hacer una pausa, comisionada, pero al regresar sigamos ampliando estos temas. Este dato del registro es fundamental porque implica la sistematización, como usted bien lo ha dicho, de toda la información que puede disponer las instancias involucradas en el contexto de la guerra. Podemos verlo desde el sector militar, desde el sector de la guerrilla, qué tipo de información es fundamental para reconstruir estos hechos y también tener estos datos. Una pausa, regresamos en instantes.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con María Silvia Guillén, comisionada presidencial para los derechos humanos. Hablamos un poco de la actualidad de los derechos humanos y la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre promoción de la verdad, reparación y garantía de no repetición en el país. Otra de las recomendaciones en este informe, o una serie de observaciones preliminares, como lo mencionó el relator especial, comisionada, es que tanto el presidente de la República como comandante general de la Fuerza Armada y la cúpula de la institución militar puedan remover nombres de efectivos militares acusados de serias violaciones de los derechos humanos en recintos militares. Y particularmente uno de los casos fue, y lo mencionó tanto en las entrevistas que dio, pero en su documento se refiere al caso de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, en alusión a Domingo Monterrosa. Le consulto directamente, comisionada, ¿usted le ha recomendado esta disposición al presidente de la República? Bueno, fíjese que ese es un tema, digamos, de los más delicados, de los que está... efectivamente, yo oí al relator y lo expresó con mucha indignación, ¿verdad? Fíjese que en El Salvador hay varios lugares que son reconocimientos a personas que están señaladas, por ejemplo, en el informe de la Comisión de la Verdad, por haber participado en graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, hemos platicado con el señor presidente a este respecto, he hecho algunas recomendaciones a este respecto, y él está revisando esta situación más luego de la visita del relator Salvioli, porque efectivamente, como él lo dice, y eso lo reconocemos todos, para las víctimas en una realidad concreta, el tener todos los días que pasar para su cantón, para su lugar de vivienda, y tener que ver como un reconocimiento de héroe a alguien que tuvo que ver con la muerte de sus familiares, como él lo dice, realmente es una situación muy indignante. Y a mí personalmente me parece que esta es una realidad que se tiene que tomar en serio, porque El Salvador tiene compromisos internacionales que, nos guste o no, los tenemos que cumplir. Y yo creo que aquí el llamado a que todos los que están involucrados en la responsabilidad de esto revisen muy a profundidad las decisiones que tienen que tomar, porque la población salvadoreña y en especial las víctimas merecen que se les ponga la atención debida en esta situación concreta. Usted me mencionaba que le ha formulado o le ha hecho ciertas propuestas al presidente. ¿Qué tipo de propuestas le ha formulado como comisionada presidencial sobre este tema en concreto? Y el presidente, usted ha mencionado que lo está revisando, y se podría esperar en los últimos días de su gestión una decisión sobre este tema, comisionada. Bueno, mire, efectivamente yo le he preparado al señor presidente recomendaciones al respecto de que se tienen que remover los nombres en este lugar, en el Museo de Historia de los Militares, allí en el cuartel El Zapote, que hay, igualmente hay el coronel o general Asmitia, hay reconocimientos en algún lugar. Estos nombres y otros que tengan que ver igual con los nombres que tengan. En este momento se ha hecho recomendaciones, porque es lo que ha solicitado la sociedad civil, sí, para nombres de militares señalados en el conflicto armado. Pero si la realidad es tal, y si hay también miembros de la guerrilla que tengan que ver con afectaciones a derechos humanos, y hay nombres colocados en algunos reconocimientos, pues habría que removerlos todos. Aquí yo creo que se tiene que ver que es un abordaje integral de una realidad que en un momento de la vida del país tuvo seria afectación a los derechos humanos de la población. Y bueno, yo por ahí he hecho recomendaciones en este momento al presidente en el tema de los militares, porque es la petición concreta, sí, que ha llegado de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, sé que el señor presidente lo está pensando, ¿verdad? Hay también escuelas que tienen nombres de personas en esta situación, y el señor presidente le está analizando toda esta situación. ¿Usted esperaría una respuesta antes de finalizar la gestión? Porque la verdad que quedan un par de semanas, comisionada, y en función de eso la expectativa quedaría en el próximo gobierno, que llegaría a asumir una serie de temas, entre estos derechos humanos, que es uno fundamental, pero también otras de las tareas que ve la presidencia. Mire, sin duda que todas estas recomendaciones del relator Salvioli, yo quisiera que pudiéramos darle respuesta inmediatamente, ¿verdad? Pero no sé.
es tanto lo que hay ahorita en este cierre de gestión que no sé si este tema, a mi manera de ver fundamental, va a ser uno de los temas que van a quedar resueltos. No sé. Otro de los temas que hablábamos en el segmento anterior, comisionada, era en función de la construcción de un registro exhaustivo de las víctimas del conflicto. Y esto tiene que ver un poco con las tareas, no solo de la presidencia, sino su vinculación con la Fuerza Armada. Es si ha existido, comisionada, alguna solicitud formal del presidente de la República o desde la Comisión Presidencial para Derechos Humanos hacia la Fuerza Armada para tener un acceso efectivo a los archivos militares del conflicto armado requeridos a nivel judicial, a nivel investigativo o por los comités de víctimas. ¿Ha existido alguna solicitud formal? Pues yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí que ha existido, y lo que pasa es que en la Fuerza Armada lo que se expresa es que ellos están entregando lo que tienen, ¿verdad? De parte del señor presidente de la República, a mí me consta que ha habido llamados al señor ministro de Defensa para que realmente se entreguen los archivos militares que se tienen. Incluso usted sabe que el señor presidente está en el trabajo de nombrar una comisión especial de búsqueda de archivos militares, donde va a haber un miembro de la Fuerza Armada, va a haber miembros de la sociedad civil, miembros de las asociaciones de víctimas y también representación de otro miembro del órgano ejecutivo. Él está muy interesado en caminar con esto, pero la Fuerza Armada lo que dice es el Ministerio de Defensa que ellos están entregando lo que tienen. Entonces yo lo que diría es que aquí de lo que se trata es de hacer una minuciosa revisión de los archivos militares, y yo entiendo, ¿verdad?, que aquí lo que hay es como de parte de las nuevas generaciones de los militares hay un reconocimiento muy grande a las generaciones de los militares que participaron en el conflicto, pero creo que es un momento en que todos debemos de llegar a la conclusión que en cualquier Estado moderno que se precie de ser respetuoso de la población a la que representan, debe de dar acceso a esos archivos que tienen una verdad que hay que conocerla. Porque el problema es que en la medida que no conozcamos la verdad de lo que aquí ocurrió, no se va a poder hacer justicia. Y mientras no se haga justicia, no se va a poder reparar adecuada a las víctimas, pero también corremos el riesgo de que aquí se pueda repetir la historia. Verdad, justicia y reparación, como dice el relator Salvioli, son mecanismos para la no repetición de tan dolorosos acontecimientos que se dieron en el país. Entonces yo creo que lo que toca es ir a realizar una minuciosa revisión de todos esos documentos que permita darle cumplimiento a la población, pero también a la comunidad internacional. Se ha alegado desde la Fuerza Armada, comisionada, de distintas razones. Por ejemplo, que no disponen la información, que reconstruir esta información de lo que ocurrió es difícil, que carecen de recursos y luego que no pueden permitir que una persona cualquiera pueda ingresar a las instituciones militares a hurgar a su antojo. Y cito textual declaraciones del ministro de la Defensa. Entonces, ¿usted considera toda esta serie de frases o esta serie de razones como válidas o consistentes? La última razón me parece que tiene una validez parcial. No se puede permitir que entre alguien desconocido a revisar los archivos a ninguna parte, ni aquí en este canal, Carlos, ¿verdad? Pero yo creo que a mí lamentablemente me parecen muy desafortunadas las declaraciones del señor ministro en el último comentario. Sí. Porque efectivamente no es una persona X que va a entrar a revisar a ver qué hay en este archivo. Obviamente va a haber personas encargadas por la máxima autoridad del Estado, que en este caso es el señor presidente de la República, para ir a revisar esos archivos militares. Pero mire, tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General, la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la sociedad civil, se ha pedido información al Ministerio de Defensa, y efectivamente las respuestas que dan son esas. Estamos dando la información que tenemos, no tenemos otra información y no la podemos reconstruir, y además no tenemos recursos. No estoy de acuerdo con todo eso. Yo tengo la convicción por alguna conocimiento que tengo de que hay archivos militares en las distintas brigadas, también en el Estado Mayor, en el archivo del Estado Mayor hay información.
Igualmente la que no se tiene, se va a tener que reconstruir, eso sí se lo puedo decir, es una obligación que tenemos, que los archivos militares si no se tienen va a haber que reconstruirlo, que es difícil, que es caro, sí, es caro, pero va a llegar un momento en el cual, fíjese que por ejemplo, hay el informe de la Comisión de la Verdad, en este momento está en las Naciones Unidas. A mí me sorprendió que el informe Salvioli dice que quedaron 3 copias del informe de la Comisión de la Verdad. Yo creía que solo había quedado la copia de las Naciones Unidas. No sé dónde están las otras 2 copias. El mismo relator dice que no sabe dónde están, pero el informe de la Comisión de la Verdad fue parcialmente público, ¿usted se acuerda? Entonces hay una parte de esa documentación que en este momento todavía está reservada y va a estar reservada por muchos años. Pero de parte del IDUCA pidieron alguna información a la Casa Presidencial, solicitamos la información a Naciones Unidas, la que ellos habían pedido, y ellos responden que ellos no tienen recursos, por ejemplo, para poder digitalizar toda la información que ahí está, pero que hay información que todavía es confidencial, porque hay quienes dieron información en ese momento de carácter confidencial temiendo por su seguridad, claro, y que ellos creen que esas personas todavía pueden tener riesgos en su seguridad. Entonces, hay una serie de condiciones que Naciones Unidas pone para que se pueda conocer esa información, pero con el paso del tiempo esa información se va a ir desclasificando. Si se va a desclasificar allá, si el Departamento de Estado desclasifica informe, ¿por qué no la Fuerza Armada en El Salvador no puede desclasificar informes? Yo creo que es cuestión de tiempo. El tiempo va a pasar, las cuestiones de Estado se van a entender de mejor manera y yo le aseguro que el camino que se ha iniciado con la gestión del profesor Sánchez Serén en materia de memoria histórica, porque usted antes no oía mucho hablar de memoria histórica, ¿verdad? Pero en este momento creo que estamos en un momento muy alto en el tema de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de justicia y de reparación a las víctimas. Salvioli lo dice en su informe, la violencia del presente y la impunidad del presente tiene que ver mucho con esa impunidad del pasado. Entonces yo creo que no es porque tenemos que cumplir a las instancias internacionales, es porque El Salvador necesita conocer la verdad de lo que ocurrió durante todos esos duros momentos del conflicto armado. Tengo que hacer una pausa, comisionada, en el último segmento. Hablemos también de otras temáticas, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, que se tuvo una comisión ad hoc que ha finalizado sus funciones, y el debate que se generó sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional, que fue uno de los temas y que también hizo mención el relator especial de Naciones Unidas sobre esto, y también un poco sobre los desaparecidos en el conflicto armado, que es otro de los temas que está demandándose acciones de las instituciones estatales. Volvemos en minutos. Bien, ha llegado una serie de comentarios a través de nuestras redes sociales, @RepúblicaSB33 en el Twitter, y menciona acá el usuario: ¿por qué no se pronuncian de todas las masacres que las estructuras criminales están cometiendo actualmente a familias enteras? Uno de los comentarios, Rafael Hernández Cisneros: el informe de la Comisión de la Verdad levantada en su momento tiene toda la información que se requiere de la derecha e izquierda. ¿Por qué solo hurgar en los archivos de la FAES? ¿Por qué no buscar también información del FMLN? Ellos también cometieron delitos. También José Antonio Castillo: si en verdad se respetara la memoria de las víctimas, el nombre de Salvador Sánchez Serén debe ser borrado de todo libro, placa, documento señalado por crímenes de guerra en informe de la Comisión de la Verdad. Pero existe una vulgar parcialización de la justicia, no son imparciales. Bueno, ahí tenemos unos comentarios sobre este tema, comisionada. Me gustaría tener una reacción de estos comentarios que hemos tenido en este momento a través de las redes sociales. Agradecidos a las personas que están interactuando con nosotros a través de Twitter, @RepúblicaSB33. Bueno, fíjese que efectivamente yo creo que aquí la investigación de lo que pasó durante la época de la guerra, yo creo que tiene que ser de todos los acontecimientos allí ocurridos. Y efectivamente la búsqueda de verdad, justicia y reparación tiene que ir a todo lo que ocurrió durante el conflicto y con todas las partes involucradas. En relación a lo de las masacres actuales, mire, yo sé que ese es un reclamo que se ha hecho a consecuencia del informe Salvioli. ¿Y por qué estar trayendo cuenta las masacres que ocurrieron allá y no le ponen mejor atención? Mire, yo creo que sin duda alguna que hay que ponerle toda la atención a las víctimas de la violencia social en este momento, sin duda alguna. Hay que poner todas las energías desde las instituciones que corresponden, pero yo también le pido a la población
que le pongamos atención y saldemos la cuenta que tenemos como pueblo, como Estado de El Salvador, con las víctimas del conflicto armado, porque lo hemos venido repitiendo a lo largo de los acontecimientos después de 1992, lo dice el relator Salvioli en su informe, mientras no se haga justicia a los acontecimientos que ocurrieron en el conflicto armado, en El Salvador no va a haber verdadera paz. Y yo creo que la paz que soñamos es una paz real, verdadera, que llegue a todos los rincones de la vida del país, pero eso solo va a ocurrir si, solo si en El Salvador se logra hacer justicia a las víctimas del conflicto armado. Uno de los asuntos aquí, comisionada, es, bueno, lo hablábamos para el sector militar. Usted menciona que hay información, no se ha brindado esa información y ha sido reiterada la insistencia de distintas organizaciones, de expresiones académicas, de ONG sobre el tema de derechos humanos, relatores de Naciones Unidas lo han hecho. Pero si lo vemos por el otro lado, por el otro bando, ¿cómo se reconstruye información del caso de la guerrilla? Porque también están en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿cómo se puede también reconstruir información de ese sector o de ese grupo y las implicaciones que esto deriva del informe también? Mire, fíjese que yo pienso que efectivamente se tiene que reconstruir información de lo que pasó con ambos grupos. Difícil, yo creo que se tiene que buscar un mecanismo que permita reconstruir esa información, pero tenemos ya otros estados que lo han hecho. Por ejemplo, en Chile, en Sudamérica hay ejemplos, pero igualmente en África hay ejemplos que podríamos nosotros tener en cuenta. Aquí lo que tiene que haber es una decisión política de tomar en serio la reconstrucción de los hechos que ocurrieron en el conflicto armado. Porque fíjese que usted hace un momento hablaba del trabajo del registro de las víctimas, sí. Pero yo también creo que es importante, y esto tiene que ver mucho con esa reconstrucción de la que usted está hablando, la sistematización de todos los hechos que pasaron, que va más allá del registro. Porque a mi manera de ver, el registro tiene que ver con las víctimas. ¿Quiénes fueron las víctimas masacradas? ¿Quiénes las desaparecidas? ¿En qué departamento? Pero la sistematización de los acontecimientos es reconstruir la historia. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en la masacre del Zumpul? ¿Qué pasó allí? Pensar quiénes fueron las personas involucradas, quiénes fueron las víctimas, o sea, contar la historia. Y aquí las víctimas tienen mucho que decir. Pero fíjese que, mire, cuánto tiempo ha pasado ya desde que esos acontecimientos se dieron. Aquí las víctimas casi todas son personas bien mayores ya. Es momento urgente de empezarle a dar un tratamiento político, porque es una decisión política la que se tiene que tomar, de reconstruir esa historia. Y reconstruir esa historia puede ser un principio de reconstruir los acontecimientos que pasaron en ambos bandos. ¿Usted considera que hay disposición de la facción de la guerrilla o de las expresiones que en aquel momento eran liderazgos de la guerrilla y actualmente son liderazgos políticos en algunos casos, el mismo presidente de la República, pero usted ve disposición desde esos sectores para reconstruir a través de la información que nutra el registro, que permita conocer la verdad y que se tenga, así como también para el sector militar, y evidentemente son de la mayor cantidad de denuncias y de casos que los presenta el informe de la Comisión de la Verdad, pero también está la contraparte? Mire, yo no sé, fíjese que nunca he ocultado esa cuestión, pero yo me imagino que va a ocurrir un poco como lo que está ocurriendo con la Fuerza Armada, ¿verdad? Que como que la idea es mejor olvidémonos de eso, ¿verdad? Pero yo creo que, mire, la historia y la vida nos está llevando a la necesidad de tomar muy en serio esos acontecimientos y reconstruir esa verdad. Ahora, otro aspecto para aprovechar estos últimos minutos que tenemos de la entrevista, comisionada, es otro asunto que era relevante fue el trabajo de la comisión ad hoc que estaba viendo proyecto de ley de reconciliación nacional, pero también el seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que brindó la Sala de lo Constitucional tiempo atrás. ¿Cuál es su postura como comisionada presidencial para los derechos humanos sobre ese proyecto de ley que se discutió, pero también del trabajo que esa comisión ad hoc estaba haciendo? Bueno, yo con ese proyecto de ley estoy muy disgustada, porque realmente es un proyecto de ley que, si bien es cierto, se llama Ley de Reconciliación Nacional, de lo que se trata es de decretar otra amnistía general, amplia y sin ninguna condición. Fíjese que el proyecto de ley está manejado de manera bastante inteligente,
porque si bien es cierto, su primer artículo es decretar la amnistía general, ¿verdad? Luego va hablando de que los que cometieron delitos sí van a ser sancionados, pero jamás con pena de prisión, sino que van a pagar una pena que tiene que ver con horas, con trabajos en horas sociales, ¿verdad? Pero igualmente habla que todos aquellos que sean condenados por haber cometido algún crimen durante la época del conflicto, no van a poder ser sancionados aquellos que tengan una edad, no me acuerdo qué edad dice, pero todos los que participaron en esa época ya tienen esa edad. O sea que prácticamente es una propuesta legislativa que no tiene en cuenta para nada a las víctimas y que no tiene en cuenta en lo más mínimo los estándares que establece la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Parece ser que esa propuesta de ley, tal como lo dice el relator Salvioli, lo que viene a hacer es una versión modernizada, teniendo en cuenta todo el tema de la prescripción, por ejemplo, una versión modernizada de la Ley de Amnistía General de 1993. Entonces yo estoy totalmente en desacuerdo con esa propuesta legislativa y yo sé que hay necesidad de dar una ley de reconciliación. El Salvador necesita reconciliarse. Fíjese que yo quiero dejar un dato importante aquí. Durante la época del conflicto armado, hubo un acuerdo importante que es el Acuerdo de Ginebra, en el cual se definieron 4 puntos que se deberían de cumplir para que se pudiera construir verdadera paz en El Salvador, que era el cese del conflicto armado, que era el irrestricto respeto a los derechos humanos, el reencuentro nacional, entonces, y la reconciliación nacional. Entonces yo creo que este aspecto todavía no se ha cumplido. Bueno, hay aspectos que todavía están pendientes en toda la etapa después del informe de la firma de los acuerdos de paz, pero yo creo que el tema de la reconciliación nacional es un tema fundamental. Debe de haber una reconciliación, pero que tenga a la base verdad, justicia y reparación. Una reconciliación basada en perdón y olvido es una reconciliación muy frágil. Y esas son las consecuencias que está pagando El Salvador en este momento. Tengo un par de minutos, cerraría con esto, comisionada. Uno de los aspectos que se generaba crítica ante la conformación de esta comisión ad hoc es que quienes eran sus miembros, algunos tenían señalamiento o involucración en el informe de la Comisión de la Verdad o había un conflicto de interés. El asunto es cómo se logra desde el trabajo legislativo o desde su análisis sobre esto que estén involucrados otras personas que no tienen ese conflicto de interés, tanto de miembros del FMLN como aquellos que fueron representantes de la Fuerza Armada, ya sea efectivos o representantes jurídicos en aquella época. Es que en eso tiene razón la sociedad salvadoreña. Yo creo que en esa comisión deberían de haber personas que no hayan tenido ninguna participación en el conflicto armado, ni como miembros de alguno de los grupos que estuvieron en conflicto, ni tampoco como gente que se prestó a hacer prácticas inadecuadas, casi prácticas delincuenciales, para proteger a gente que estuvo participando en esa realidad. Entonces yo creo que son 84 diputados propietarios, son 84 suplentes, suficiente gente para poder integrar una comisión que goce de la credibilidad y que no tenga realmente conflicto de intereses. Yo también estoy de acuerdo con esa situación. Quiero darle las gracias, comisionada, por haberme acompañado, y la invitación está hecha que en los próximos días podamos encontrarnos y seguir abordando otros temas y también los retos que implica para el nuevo gobierno ese tema en particular y cuál va a ser en su agenda de prioridades el tema de derechos humanos, que es fundamental para la reconstrucción del tejido social, para la reparación, para el acceso a justicia, y esto es parte fundamental de la sociedad salvadoreña. Gracias por haberme acompañado, comisionada. Gracias, Carlos. Muy gentil, gracias por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.